Vamos a meternos en la palabra. Alguna vez hubo alguien que nos planteó una especie de pregunta: ¿qué era lo más importante del culto? Y salió el ministro de alabanza y dijo: los cantos son los más importantes, la alabanza. Queremos saber qué dice la palabra. Y luego dijo el de la intercesión: no, la intercesión sin oración no hay. Pero alguien encontró y dijo que Jesús de Nazaret, de los fariseos, que en las escrituras hayan ¿qué? La vida eterna. Entonces, conclusión, todo es importante. La intercesión es muy importante. La alabanza es muy importante porque hace conexión con el Espíritu Santo de Dios y hace que el pueblo se prepare para conectarse. Pero en la palabra que se halla, la vida eterna, los valores eternos. En pocas palabras, usted a través de la palabra de Dios se está conectando con lo eterno de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 17, versículo 20. Mateo 17, versículo número 20. Dios los bendiga, bienvenidos. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre eterno, en el nombre de su Hijo Jesucristo de Nazaret, y bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Dice Mateo capítulo 17, versículo 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ahora vaya por favor ahí mismo en Mateo 19, 26. Mateo 19, 26 dice: y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Título de la enseñanza hoy: el muro será imposible. Tomen asiento, por favor. Dios lo bendiga. Vamos a creer que Dios hace una obra grande, maravillosa. En este ayuno que llevamos ya, que día, alguien me recuerda, el día 18, Dios nos ha dado una guía y nos ha dicho: hay que eliminar la incredulidad. No nos dijo que hay que superarla, eliminarla. Y obviamente la incredulidad es el enemigo más grande de la fe. Y para alcanzar el movimiento del reino de Dios, para alcanzar un cambio en Dios, para alcanzar ver cosas gloriosas, se necesita la dimensión de la fe que nos habla la Biblia. La dimensión que nos trajo Jesús de Nazaret. Y el Señor, en muchas cosas que nos ha llevado en este ayuno, en esta segunda semana, el domingo termina la segunda semana y entramos a la tercera, ¿verdad? La tercera, comentamos la cuarta, perdón. En esta tercera semana nos dio la orden diciendo: ya es hora de que comiencen a pasar los muros. Ya es hora porque la segunda parte del ayuno es hasta alcanzar la gloria. Alcanzar la gloria de Dios es ver la manifestación de Dios en nuestras vidas.
Necesitamos muchas manifestaciones de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? En lo espiritual. Que fuera si Dios no nos sostuviera en lo espiritual. ¿Dónde estaríamos? Tu presencia guardándonos de obras del mal, de brujerías, de hechicerías, de satanismo, de dardos que envía el diablo. Necesitamos la manifestación de Dios en lo anímico, en lo sentimental. Yo no lo voy a preguntar, pero yo soy uno de los que levanto la mano cuando digo, ¿quién necesita ayuda sentimental o emocional? Yo soy uno de los que levanto la mano, digo, yo soy uno de los que necesito ayuda sentimental y emocional. ¿Por qué? Porque nuestras emociones no todas son buenas. Nuestros sentimientos no son todos buenos. Hay sentimientos y emociones que están ahí y hacen daño. Y necesitamos la ayuda de Dios. ¿Quién le ayuda a usted a repararse de todas esas cosas sentimentales y emocionales que hacen daño? Dios y su palabra. Necesitamos la manifestación de Dios en la salud. Es tanto que Dios dice que el deseo de Él es que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos ¿qué? Salud, así como prospera nuestra alma. Entonces a Dios en el ayuno le pedimos todas esas cosas. Bueno, y manifestación también económica, financiera, porque usted y yo estamos en un mundo en donde para adquirir muchas cosas tiene que pagarlas. Bueno, pueda que le regalen unas y recibimos, amén, pero la mayoría de cosas que usted va a adquirir, ¿qué le toca hacer? Pagarlas, ¿cierto? Jesús de Nazaret está hablando aquí porque habla de lo imposible. La primera parte habla de que el hombre puede vencer lo imposible. Y la segunda parte habla que para Dios no hay nada imposible. Si usted une esas dos cosas, arma un circuito poderosísimo. Si usted cree que puede acceder a lo imposible mediante la fe, mediante el poder de Dios, y a eso le añade que tiene una convicción que para Dios no hay nada imposible, usted arma un circuito poderoso. El circuito se necesita para que fluya, ¿no? Por eso llaman un circuito. Por eso llaman un circuito eléctrico, porque va así, circulando. En este primer escenario, Jesús de Nazaret declara que el discípulo de él puede alcanzar lo imposible. Dígale, por favor, a la persona que tiene al lado, usted comienza, le sonríe, con una sonrisita bien bonita, bien de cristiano, y le dice, el discípulo de Cristo puede alcanzar lo imposible. El discípulo de Cristo. Yo aclaro, el discípulo de Cristo. Para ser discípulo de alguien o de algo, hay que imitar al maestro. Hay que querer imitar al maestro. Hay que querer ser como el maestro. Seguidores de Cristo hay muchos, los bendecimos. Buscadores de Cristo hay muchos, los bendecimos también. En el mundo hay millones de personas que siguen a Cristo, hay millones de personas que buscan a Cristo, pero discípulos de Cristo, ya la cosa cambia, porque se está dispuesto a soportar las enseñanzas del maestro. Y usted sabe que el maestro a veces consiente dando una enseñanza y a veces corrige duro. ¿Es así o no es así? También tiene que ser discípulo porque el discípulo ama lo que está haciendo. ¿Es así o no es así? Yo en estos días veía un escenario de un gran presentador de televisión que se despidió de la periodista que lo acogió y dijo, vuela alto, maestra, amiga, compañera. Y es un hombre que tiene mucho éxito en la televisión, ha tenido mucho, es un presentador. Y entonces decía él que la gran labor de su amiga maestra periodista había sido enseñarle, pero sobre todo a amar su profesión.
O sea, la maestra le transmitió ¿qué? Amor por lo que estaba haciendo. Hermanos, dice en Mateo 17:20, para que lo busquen, Jesús le dijo, por vuestra poca fe. O sea que habla de un nivel de fe, de una fe escasa, de una fe que no está alcanzando cosas importantes, de una fe que tiene que cambiar. Eran discípulos de Cristo ya, porque le está hablando a los discípulos. Amén. Pero ellos no tenían una fe para alcanzar cosas. En este ayuno nos dijo el Señor, eliminen la incredulidad. ¿Para qué? Para quitar la poca fe. Porque la poca fe no nos va a permitir alcanzar sino poquiticas cosas. Lo poco, alcanza lo poco. Lo mucho, alcanza lo mucho. Mucha oración, mucho poder. Mucha oración y mucho poder, mucha manifestación de Dios. Poca oración, poco poder, poca fe, poca manifestación de Dios. Dice, porque de cierto os digo que si tuvieres fe, Él le pone otro nivel de fe. Les está diciendo, su fe no le está sirviendo para alcanzar algo. Te estoy proponiendo que tuvieres fe de otra forma, de otra magnitud. Eso es lo que estamos haciendo en el ayuno. Una fe más grande, más poderosa, una fe que trasciende, una fe que usted la conoce por la Biblia o la ha oído de la Biblia, de cosas maravillosas, de cosas extraordinarias, de cosas que no puede explicar la ciencia, de cosas que no puede explicar el científico, pero han sucedido. Amén. Y seguirán sucediendo. Amén. Dice, si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Un monte es una cosa muy grande, muy poderosa. Aparentemente nada la mueve. ¿Quién dice que mueve un monte? Un bulldozer, una cantidad de dinamita. Pero aquí nos está diciendo que ese monte, que es esa imposibilidad, usted tiene el poder de hablarle, de profetizarle, que se mueva, de que pase y pasará. Aquí habla varias cosas. Le pide a los discípulos que cambien su nivel de fe. Efesios capítulo 3, versículo 20. Efesios 3, 20. Busque por favor, Efesios 3, 20. Dice así, yo quisiera que allí a ellos alguien les compartiera una Biblia. Pastoradores, tú no estás usando tu Biblia, para que les compartas allá la Biblia a ellos, por favor. Y les ayude a buscar, porque es por la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y esa palabra, si se lee, si se transmite, tiene una posibilidad de penetrar. ¿Se acuerda? En Hebreos, que es como una espada. ¿De qué posibilidad? ¿Qué quiere Dios con la palabra? Que penetre. No que sea ahí por encima, sino que penetre a lo más profundo. Dice tanto que hasta que separa el corazón de lo espiritual, las emociones, los tuétanos, dice que llega hasta los tuétanos. La palabra de Dios tiene la posibilidad de llegar hasta la médula espinal. Porque los tuétanos equivalen a la médula espinal. Y si llega al espíritu, hace la obra en el espíritu. Y si llega al alma, hace la obra en el alma. Y si llega la palabra de Dios a los tuétanos, a la médula espinal, la sangre se origina en la médula espinal, ¿verdad, pastora? Eso quiere decir que la palabra de Dios en la médula ósea, que son los tuétanos. Y si eso quiere decir que a través de la sangre de la persona está siendo repartida esa palabra por todo el cuerpo. Y si la palabra penetra, por ejemplo, diciendo que no hay nada imposible, que si se tiene fe, aún en lo físico puede trascender.
Cambiando su nivel de fe, Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mire usted, analícelo conmigo, dice de aquel que es poderoso, no hay nadie más poderoso que Dios. Dice para hacer todas las cosas, cualquier cosa, espiritual, física, económica, un milagro, una sanidad, una restauración, mucho más abundantemente, aún más grande de lo que pedimos o entendemos. En esta semana, ¿qué estamos haciendo? Pidiendo unas cosas y tratando de entender otras. En este ayuno, ¿qué hemos hecho? Pedir muchas cosas, pero tratando de entender otras. Y Dios nos ha venido dando la respuesta. Personas que le han preguntado, ¿por qué yo tantos años llevo en esta situación? Estamos tratando de entender eso. Y Dios ha dado respuesta. ¿Por qué se me vino, me cambió la vida así como que me cambió? Si yo lo que esperaba era ser feliz a mi forma toda la vida. Y Dios le ha respondido, es que tú eras feliz a tu forma. Ahora yo quiero que seas feliz a mi forma. ¿Que por qué me pasó esto? ¿Que por qué me pasó aquello otro? Y Dios le ha respondido, porque estabas engañada. Lo que creías que era, no era. Pero es mejor que hayas salido del engaño en mi presencia y yo te estoy ayudando a restaurar tu vida. Y así muchas cosas. Amén. El Señor me ha hablado a mí que me faltaba paz, que me faltaba misericordia en mi corazón. Eso me ha dicho a mí. Y Señor, tengo que tener un corazón más misericordioso. Hasta me cambió la oración. Porque antes decía yo por mí, Señor, voy a tener un corazón limpio. Y fui al Salmo 51, que lo he leído tantas veces, y David le dice a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y he cambiado mi oración, y me he de declarar, y en esto he dicho, crea en mí, Dios, un corazón limpio. Amén. Dice aquí que Él es poderoso para hacer todas las cosas. ¿Usted lo cree? Vamos a hacer una primera confesión de fe. Ahí donde usted está, porque hablar, ahorita se lo voy a enseñar, es importante. Confesar la palabra de Dios es importante. Jesús de Nazaret confesaba los milagros. Vete en paz. Talita Cumi, que es la niña que murió, la hija de Jairo, estaba muerta. A ti te digo, levántate. Y el Señor no habla, Talita Cumi, no se levanta. A la hija de, al muerto, el hijo muerto de la viuda de Naín, le toca el féretro y le dice al joven, a ti te digo, levanta. O sea, si el Señor no hace esas confesiones, el hijo no se había levantado. A Lázaro le dice, Lázaro, ven fuera. O sal fuera, no me acuerdo si es ven fuera o sal fuera. Sal fuera. Pero si el Señor no dice eso, Lázaro no sale afuera. Usted tiene que aprender a confesar. Por ejemplo, si el Señor dice que puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, y usted tiene un conflicto con un hijo o con una hija o con un hermano, usted puede decir ahí, Señor, yo quiero hacer mi confesión que tú eres poderoso para hacer mucho más de lo que yo te pido, y tú eres poderoso para enviar esa restauración, tú eres poderoso para hacer ese cambio, tú eres poderoso para quitar ese odio, tú eres poderoso para que haya esa paz, tú eres poderoso, Dios de la gloria. Si usted necesita un milagro de salud, si usted necesita un milagro de salud, amén, usted puede confesar que por la llaga de Cristo es curado, es sanado.
Y usted puede, pero tiene que confesarlo, Señor, está en la palabra de Dios, que por tu llaga preciosa yo soy curado, que por tu herida yo soy sanado. Y yo lo creo, que aún en estos huesos, yo creo, Señor, que aún en estos músculos, yo creo, Señor, que aún en mis tejidos, yo creo, Señor, que en este cuerpo que es tuyo, Señor, tú puedes sanarme, Señor, sanarme, restaurarme, entrar hasta lo profundo de los tuétanos, tu palabra de sanidad, y allí sanar, Dios de la gloria. Hay que cambiar el nivel de fe, pero también hay que adquirir la fe que viene del cielo. Hay muchas clases de fe, hay varias clases de fe. Hay una fe natural, el hombre nace con fe. Dios lo puso. Por eso, de los cuántos millones de habitantes hay ya en el mundo, como 9.000 millones casi, el 90 y pico % de humanidad cree que hay un ser superior. ¿De dónde le salió esa fe? Es algo inherente al hombre. Hay fe enseñada. De todas formas, nuestros papás nos enseñaron. A mí, en el caso mío, una hermana mía fue muy usada para enseñarme del Señor Jesús. Y allá partió. Pero hay una fe que viene del cielo. Y esa fe que viene del cielo la trajo Jesús de Nazaret. Cuando usted recibe a Jesús de Nazaret, dice que la gracia os dada, y esto es por fe. Está diciendo que la gracia está asociada a la fe. Cuando usted recibe a Jesús de Nazaret como Señor y Salvador y lo mete ahí en su corazón, de esa añadida la fe que viene del cielo. Entonces los estudiosos de eso dicen que Dios derrama dos clases de fe. Una, para salvarnos, la fe salvadora, ¿cierto? Y la otra, la fe sanadora, la fe que hace obrar milagros, que hace obrar milagros, en 1 Corintios 12. Léalo, pastora, por favor, o lo leemos aquí, 1 Corintios 12. Aquí ya me salió, gracias. Dice el versículo 9. 1 Corintios 12, 9. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía. Entonces usted está en 1 Corintios 12, 9 y 10. Ya vimos que hay una fe salvadora, que el don de Dios es Jesús de Nazaret, que por gracia divina nos permite ser salvos creyendo en Jesús de Nazaret y teniéndolo en el corazón. Pero también nos dice que hay una fe que viene traída por el Espíritu Santo de Dios, o sea que viene del cielo. Amén. Que es una fe que se necesita para las sanidades y para los milagros. Ahí está. En el ayuno nos ha dicho el Señor, elimina la incredulidad. Se ha venido manifestando en el ayuno el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe por qué estoy queriendo venir todos los días? A excepción de por ahí un día que tengo ya un compromiso que no podía, pero porque de lo que he sentido es que en un momento dado se va a manifestar el Señor, el Espíritu Santo de Dios, en una forma muy poderosa para aquellos que han querido eliminar la fe, y les va a regalar Dios de esta fe para sanidades y para milagros. Dios va a querer llenar a más de una persona con esta fe para sanidades y para milagros. Por eso nos estamos preparando, por eso estamos pagando el precio. Amén. Porque lo digo con respeto. Pues el Señor lo puede hacer así, por supuesto, pero no es lo mismo cuando alguien se esfuerza, paga el precio y dice, Señor, yo quiero que me des sanidades y para milagros. Vuelva, por favor. Dice que adquirir la fe que viene del cielo, al recibir a Jesús de Nazaret, recibimos esa fe que viene de lo alto.
Juan 4:10. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo número 10. Juan 4:10. Dice así la palabra del Señor. Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Para los que conocen la palabra de Dios, pero la recordamos, estas palabras se le dice el Señor a una mujer que no tenía nada en la vida y aparentemente nada por qué vivir ni por quién vivir. Había pasado por 5 hombres por lo menos, porque el Señor le dice: 5 maridos han tenido y ninguno de ellos es así. Ni aún el que tenía ahí, se iba por el sexo. O sea que ella no había hallado amor, no había hallado respeto, no había hallado un sentido de vida. Era una persona abnegada en su mala situación, abnegada en su problema. Pero le dice el Señor una respuesta, le dijo: si conocierais el don de Dios. El don de Dios es Jesús de Nazaret. El regalo de Dios es Jesús de Nazaret. Si lo conocieras, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Mire, cuando esto se hace con fe, es tan poderoso que actúa. Yo les he contado que para llegar a los pies de Cristo tuve que vencer un alcoholismo terrible. Gracias al Señor. No tuve que vencer, no. Él me ayudó a vencer un alcoholismo terrible. Solo jamás hubiera podido. Y me acuerdo un día, para las personas que tienen problemas con el alcoholismo, vuelve la ansiedad. La ansiedad de la cerveza fría. La ansiedad del whisky bien servido con hielo. La ansiedad de la copa de vino alto, o de la ginebra, o del cóctel, o del brandy. Y eso está como en la garganta. Y un día le dije: Señor, yo quiero vencer. Yo quiero vencer, mi Señor. Ayúdame a vencer, Dios de la gloria. Ayúdame a vencer, por favor. Y el Señor me inspiró una visión o una palabra y me dijo: toma un vaso de vidrio y llena y tómate 7 vasos de agua. Cada vaso lo presentas a mí, me lo presentas y te lo tomas, declarando que esta agua te va a hacer secar la sed por el licor. Me lo hice en el nombre de Jesús de Nazaret y nunca más volvió ese deseo por ingerir o querer ingerir alcohol. Porque yo estaba haciendo algo sin saberlo. Estaba pidiéndole al Señor que me diera agua viva. Usted necesita agua viva. Yo también la necesito. Para su alma, para su corazón, para su cuerpo. Esa fe para ver que las cosas cambian. Esa fe para ver que todo cambia. Amén. También es necesario, porque en este versículo de Mateo 17:20, dice que si tuvieres fe, diréis a este monte. Al monte hay que hablarle. A la dificultad hay que hablarle. Al problema hay que hablarle. A la ruina hay que hablarle. Decirle: ruina, esa no es mi bendición, esa no es mi heredad. A la escasez económica hay que hablarle. A lo que tiene atado a tus nietos hay que hablarle. Dile: esa no es el plan de Dios para mis nietos. No tienen por qué estar atados a pecado, a confusión. Amén. A su estancamiento tiene que hablarle. Decirle: Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo creo, le digo, decirle al estancamiento: eso no es para mí, porque la Biblia habla de una tierra donde la bendición fluye, no donde se estanca, sino donde la bendición fluye. A esa enfermedad tiene usted que hablarle, decirle: en el nombre de Jesús de Nazaret, te secas y desapareces.
Así como la higuera que no daba buen fruto, se secaba y se secó y desapareció. Así esta enfermedad que no me da buen fruto, se tiene que secar y desaparecer. Si usted lo hace con fe, funciona. Y después esa fe para permanecer en Cristo. Porque a veces Dios no da el milagro porque hay gente que solo quiere la sanidad y después no quiero saber nada de Cristo. Amén. Y de esto ha habido unos milagros tan tremendos de esto de la sanidad. Que diríamos aquí 24 horas dando testimonios de milagros de salud. Pero quiero hablar de uno en especial que me acuerdo. Que era en una clínica que había infantil ahí cerca a la iglesia central. Entonces encontraron una pareja. Su hijo había nacido muy mal. Muy mal. Encontró estas hermanas y le pusimos, me dijeron a mí qué hacemos. Le dije, yo no puedo ir, tenía el instituto. Le dije, pero vayan ustedes, porque hay manos sanadoras a todo aquel que cree. Y había aceite y las ungimos. Creo que el bebé tenía hasta una malformación, escúchelo usted, en el cráneo. O si no me equivoco, había nacido sin parte del cráneo. Y si no me equivoco, había nacido con unos problemas gravísimos. Pero se ungieron estas hermanas, fueron y lo oraron. Cuando me llama una de ellas, dice, la mamá nos llamó, que le hicieron una revisión, que el niño estaba plenamente sano. Porque en ese momento tuvieron la fe para hacer algo que el Señor les había mandado hacer. Porque si usted hace algo sin fe, de nada sirve. De nada sirve. Y aquí nos manda el Señor y hay que ser obediente. Hay que pronunciar, hay que decretar con su boca, una boca en fe. Usted tiene que decretar, porque el Señor dice aquí en Mateo 17:20, observa, le dice, diréis a este monte, diréis a esta enfermedad, diréis a esta angustia, diréis a esta situación, diréis a este problema, algo le diréis. Amén. Dice Romanos 10:10. ¿Por qué es tan importante decretar, hablar? Porque dice, porque con el corazón se cree, Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a meternos a estudiar esto con cuidado. Es palabra de Dios, es importante. Este hombre tan inspirado por Dios, el apóstol Pablo, dice que con el corazón se cree. Amén. Lo primero que hace Dios es mandarle palabra a usted y a mí para que en el corazón, ¿qué? Se crea. ¿Qué es el corazón? No está hablando del corazón físico, está hablando del corazón espiritual del hombre. Lo más profundo de su alma, lo más profundo de su ser. ¿Qué dice? Que con el corazón, ¿qué? Se cree. La incredulidad impide que se crea. Y hay gente que cree con la mente y no con el corazón. El corazón tiene una capacidad que no tiene la mente. El corazón atesora. La mente lo hace, pero no igual. La mente atesora también lo que está en el corazón. Por eso la palabra dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tiene atesorada vida ya. Y nosotros tenemos que aprender a guardar nuestro corazón. Por eso el Señor manda la palabra al corazón primeramente. A la mente no lo hace, porque en la mente del hombre tiene un enemigo poderoso. Más que el diablo, el mismo razonamiento que hay. Bueno, lo puede usar el diablo. Entonces la gente comienza a razonar, no creo.
Esto no es para mí. Esto no se puede hacer. Esto no me parece. Esto no estoy de acuerdo. Usted sabe que el diablo llevó a Eva a razonar si lo de Dios era tan efectivo o no, y la llevó a cambiar su obediencia por desobediencia. Amados y amadas, hoy Dios te quiere dar una palabra a tu corazón. Que hoy Dios quiere que pases el muro de la imposibilidad. ¿Cuánto lo creen? En todas las áreas. Porque ¿qué leímos? Que aquel es poderoso para hacer todas las cosas. Las espirituales, las físicas, las económicas, las afectivas, las sentimentales, las familiares. Con el corazón se cree para justicia. Amén. Pero con la boca hay que hacer una confesión para salvación. Con la boca hay que hacer una confesión. Yo creo que Dios me va a sanar. Yo creo que Dios me va a restaurar. Yo creo que Dios me va a levantar. Es tan poderoso decir que Dios, creo que mis hijos adoran a Dios en espíritu y en verdad. Que mi casa servirá a Dios. Que la paz de Dios estará en mi casa, en mi familia, en mi hogar. Que se termina ese conflicto grave en la familia. Y Dios lo hace. Y de las cosas que más nos cuesta a nosotros es aprender a confesar la palabra de Dios. Porque nos habían enseñado otro tipo de confesión. De ir ante una persona y hacer nuestra confesión personal. Eso nos lo habían enseñado a muchos. Pero no es lo que la palabra habla. La palabra enseña que la confesión sí la puede hacer usted ante Dios. Por arrepentimiento la puede hacer. ¿Cuántos nos confesamos ante Dios? Además hay que hacerlo con mucha frecuencia, ¿verdad? Si yo me porté mal, Dios mío, Señor, reconozco mi pecado, reconozco que me alteré, reconozco que perdí los límites, reconozco que me falta fe, reconozco. Eso lo hemos estado haciendo en el ayuno, decir, Señor, ayúdanos, porque reconocemos que nos ha faltado fe, que no hemos cuidado la fe, que no hemos cuidado el regalo de la fe. Pero hay una confesión también, va contra el problema, contra la situación, contra la angustia, contra la raíz del problema. Por eso ese monte, ¿se acuerda que hablamos en un versículo que había un monte que es muy grande, que es muy poderoso? Es Dios el que le dice que si diréis a este monte, le hablaréis, muévete, pásate de aquí para allá. Por eso hay muchas bendiciones que no han llegado por la falta de fe y por la falta de confesarle a ese problema. Él se quita de ahí. Amén. Mire, es curioso, pero a veces funcionan más las confesiones para mal que las confesiones para bien. ¿Y usted lo ve? Usted lo ve que hay gente que el papá los ha menospreciado y le lanzó esa confesión. Me acordaré de usted, mi hija, sufriendo toda la vida. ¿Y qué le pasó a la hija? Sufrió toda la vida. Otra mujer, otra niña, nació para sufrir. Eso oía yo, esas confesiones de mis hermanas hace 40 años o 50 años atrás. Y vi muchas mujeres de mi familia, su vida estaba ¿en qué? En sufrimiento. Porque ¿qué habían hecho sobre ellas? Habían confesado, habían decretado. Y muchas de ellas no sabían que podían anular esos decretos, quitarlos de en medio de ellas y clavarlos en la cruz del Calvario, como dice la palabra, para que ese decreto ya no obre más. Cuando un padre le dice a su hijo, es que usted no sirve para nada, y usted después ve una persona muy inestable en lo laboral, porque ese decreto prevaleció.
Por eso en un salmo dice, yo dije, enfermedad mía es esta, y esa siempre es una prédica. Usted nunca tiene que decir que esa enfermedad es suya, que está ahí, pero esa enfermedad sale en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, porque hay poder de la unción del Espíritu Santo para llegar hasta lo más profundo. A través de la palabra llega a los tuétanos, a la médula ósea. Amén. Y eso lo hemos visto. Hoy en estos días recordábamos de una persona que visitamos en el Hospital San Ignacio. ¿Te acuerdas, pastora? Y la ungimos, como manda la palabra de Dios. Ella tenía leucemia, una niña. ¿Tenía cuántos años ella ahí en esa época? ¿Como 14 años? 15, 16, no recuerdo. Tenía leucemia. Hospital San Ignacio, allá en Bogotá. Y la fuimos a visitar y la ungimos en el nombre de Jesús de Nazaret, y le hablamos a esa enfermedad y le dijimos, te secas y desapareces por la llaga de Cristo. Esta mujer va a ser curada por la llaga de Cristo. Esta mujer, esta niña va a ser sanada, va a ser restaurada en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Lo hicimos porque así lo manda la palabra de Dios, y la ungimos. Eso lo puedo hacer yo, pero lo puede hacer usted también. Si es anciano, porque eso sí, ser maduro, lo pide los ancianos de la iglesia. Es una persona ya con un recorrido. Y ella estaba en el peor de los casos de su momento. Estaba en lo peor. La oncóloga muy preocupada. Porque todos los niveles por abajo, yo les dije que yo conocí, les tienen como unos tableros grandes y allá les van llenando una cantidad de datos de lo que van sacando. Y todo muy mal. Y ella había adquirido un virus, como una gripe, algo así, sin defensas, la tenía mal, o sea, ella ya se estaba muriendo. Pero cuando algo se hace con la fe y se decretó contra esa enfermedad, ella dice que un día que estaba muy mal, pensando ya más bien en descansar eternamente o en irse eternamente, apareció un señor viejito. Le tomó la mano, le dijo, Carolina, tú no eres para que estés así. Ya, tú estás sana, tienes que creerlo, Carolina. Ya a ti se te dio la sanidad, tienes que creerlo. Y lo que yo creo es que ella en medio de todo confesó eso. Lo confesó. Se durmió. Profundo. Cuando ella se despierta sin síntomas de gripa, sin síntomas de malestar. Y entra la oncóloga y le dice, Carolina, hicimos los exámenes y esos niveles nos salieron súper bien. Y en ese momento empezó ella a recuperarse hasta vencer esa enfermedad. Porque en un momento se hizo lo que Dios mandó. Tener fe, que lo natural es dominado por lo sobrenatural de Dios. Pero se hizo una confesión poderosa en Cristo Jesús de Nazaret, que Él sanaba, que Él restauraba, que Él bendecía. Mateo 19, 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿se da cuenta que esto es para los discípulos? Mateo 19, 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente, no imposible, pero difícilmente, entrará un rico en el reino de los cielos. Esta es una figura para esas personas que tienen en su corazón en la riqueza, que tienen a Dios por debajo de todas sus demás prioridades. Dios en una persona de fe tiene que ser la persona por encima de todas las demás cosas. Amén. Entonces dice que difícilmente entrará en el reino de los cielos. Cuando usted cambia de fe
Cambia a la fe que viene del reino de los cielos. Cuando usted confiesa contra el problema, está haciendo una de las cosas que se hace en el reino de los cielos: confesar, hablar. El reino estaba, la tierra estaba vacía, en tinieblas y desordenada, y Dios habló, dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. Y Dios habló, dijo: sepárese las aguas de arriba de las de abajo, y se separaron las aguas de arriba de las de abajo. Dijo Dios: produzca esta tierra hierba, produzcan árboles, produzcan animales. Hagamos al hombre, dijo, a imagen y a semejanza de nosotros. Nada de eso se hubiera producido, hubiera sido, si Dios no habla, no confiesa, no pronuncia. Y eso se lo dejó Dios al hombre. Una de las grandes semejanzas que tiene, porque el hombre jamás puede ser igual a Dios, nunca. Nadie puede ser igual a Dios. Pero el hombre tiene una semejanza, pudiera, si quiere, hablar también. Y lo que le está diciendo Jesús aquí a los discípulos: aprendan, tengan la fe del cielo y confiesen contra ese monte. Y sí que funcionó. Uno de los imperios más poderosos de toda la historia es el Imperio Romano. Y movía dinero, y movía ejércitos, y movía culturas, pero ellos tuvieron que hablar. Que ese monte no impidiera el cristianismo, y no lo impidió. El 24 dice: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Es más fácil, no imposible. Dice, es difícilmente, no imposible. Sus discípulos, versículo 25, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Porque dijo, a la gente le gustan las riquezas, entonces ¿quién se va a salvar? Si la gente quiere riquezas en esta tierra, pero riquezas materiales. Y si nosotros anhelamos a las riquezas espirituales, Dios también nos da las riquezas materiales. ¿Cuánto lo creen? Porque Dios dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que Dios no daría eso si no anhelara que fuéramos prosperados. Pero la primera riqueza que debemos tener muy clara es la riqueza de tener a Cristo Jesús todo el tiempo. Haya o no haya $1,000 o $10,000 o 500 millones. Por solo tenerlo. Mateo, y dice aquí, yo puse una frase: ¿quién podrá alcanzar esa salvación? ¿Quién podrá alcanzar esa sanidad? ¿Quién podrá alcanzar esa restauración del hogar, de la familia, del matrimonio? ¿Quién podrá alcanzar ese cambio de rumbo para no estar estancado, para no estar infeliz? Mateo 19:26 dice: y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible. Para los hombres producir que alguien se salve es imposible. Para los hombres producir que alguien entre al reino de los cielos es imposible. Mas para Dios todo es posible. En este nivel habla del poder de Dios que no conoce imposible. ¿Cómo el hombre natural puede alcanzar otro nivel entrando en el reino de Dios? Es el muro de la imposibilidad. Les voy terminando con esto. ¿Se imagina usted unir esa potencia de la primera palabra de imposible con la segunda palabra? Convencerse de eso
porque la fe tiene convicción y certeza. La fe no funciona si no tiene convicción y certeza. Usted lo sabe por la palabra de Dios. Si la fe no tiene convicción y no tiene certeza, es una fe coja, es una fe simple, es una fe que no produce nada. ¿Tiene la convicción de qué? ¿Cómo dice? La fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si usted tiene esa certeza de lo que espera y esa convicción de lo que no se ve, usted no ve su sanidad, pero usted tiene convicción de que esa sanidad viene del cielo. Usted no ve ya su hogar restaurado, pero tiene la certeza de que Dios va a hacer algo en ese hogar para restaurarlo. Usted todavía no tiene casa propia, pero tiene la convicción que Dios le tiene preparada la mejor casa aquí de Chía. El carro nuevo, porque ya el otro hay que sacarlo. Usted tiene la certeza y la convicción que Dios hará algo para que aparezca ese carro que se está necesitando. Y así todas las cosas. Cuando se une eso, que para mí todo es posible, siempre y cuando tenga la fe en Jesucristo y siempre y cuando tenga el poder y la convicción y la certeza para confesar. Y se une que para Dios no hay nada imposible. Algo maravilloso pasa. ¿Y qué pasa? Pasa. Amén. ¿Qué pasa? Pasa. Como hemos traído la palabra de Dios para pasar los muros de la imposibilidad, yo quiero hacer una pregunta. Bueno, sobra, pero se sabe, ¿no? ¿Cuántos tienen imposibles? ¿Sabe? Hay un testimonio de un hombre. A mí me impacta esas cosas que hace Dios. Ellos era una iglesia grande en Estados Unidos, pero no tenían más allá de 12 millones de dólares. Pero para ser una iglesia grande realmente no era mucho. Y él anhelaba tener un coliseo grandísimo. Pero eso era imposible para él, porque el coliseo grandísimo, lo menos que le cobraban por ese coliseo era 200 millones de dólares. Barato. No podía. Vino el huracán Katrina. Aleluya. Mire lo que hace Dios. Y ellos confesaban que se iban a tener un lugar más grande y que iban a poderlo pagar. Vino el huracán Katrina y en el mismo sector había un coliseo de un equipo de basquetbol. Grandísimo. Y los dueños del equipo de basquetbol dijeron, nos toca sacar el coliseo, por si hay otro huracán acá no nos sirve tener el coliseo acá. Saquémoslo. Y dijeron, pero ¿cómo hacemos? Vendámoslo. Nadie nos va a pagar. Entonces ellos mismos dicen, ofrezcámoselo al pastor. Un coliseo de 200 millones de dólares. Fueron y le dijeron, pastor, nos interesa, queremos ofrecerle el coliseo para que usted... Y él, de una toma, esto viene el Señor, le dice, bueno, yo lo quiero recibir, porque no lo niego, que me gustaría para expandir la iglesia, para ensancharla, obviamente. Pero nosotros tenemos solamente tanto presupuesto, 12 millones de dólares. Le dijeron, bueno, súbanos 5 que los podía hacer con créditos y se lo venden. De 200 millones pasó algo así como 17 millones de dólares que la iglesia lo puede manejar. Eso era un imposible para ellos. Era un imposible, nunca se podían meter a un crédito de esos tan gigantesco. No daban cómo. Pero Dios, a través de un huracán, produjo ese cambio. Amén. Póngase en pie si usted tiene un imposible. Amén. Yo quiero que su merced pase aquí
y haga la oración de fe primeramente. Pase aquí. Con Javiercito, acompáñalo. Javiercito es el padrino. Ahí nomás, abajo. Abajo está bien. Eso, abajo está bien. Eso. Míreme a mí. ¿Cómo es su nombre? Míreme a mí. Nicolás. Dios te ha traído ahí con un propósito grande. Y yo he sentido que el Espíritu de Dios ha tocado cosas muy profundas de tu corazón. Y Dios te está viendo. ¿Te acuerdas que hablamos de una confesión? Vas a hacer esa confesión para Dios. No para mí, no para Javier, para Dios. Y la primera confesión que vas a recibir a Jesús de Nazaret, en lo más profundo de tu corazón. ¿Te acuerdas que hablamos que el corazón es lo profundo, que guarda lo más sagrado de cada persona? En ese corazón tuyo, Nicolás, vas a guardar a Jesús de Nazaret cada día después de esta confesión. Vas a repetir conmigo: Padre, repite: Padre, que estás en los cielos, te doy gracias por esta oportunidad. Perdóname, Dios, todos mis pecados, todas mis faltas, todas mis maldades. Te abro mi corazón para recibir al Señor Jesucristo como mi Señor y como mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y no lo borres nunca de allí. Señor, que tu sangre preciosa me limpie, me lave, me santifique, me purifique. Señor, que mi nombre siempre esté escrito en el libro de la vida eterna. Que tu Espíritu Santo me ayude a tener esa fe verdadera de un hijo de Dios. Señor, y hoy soy trasladado del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Renuncio a toda brujería, a toda hechicería, a toda maldición, a toda ruina, a todo fracaso, a toda raíz de maldición y de fracaso. Yo renuncio en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Cierre sus ojos, Nicolás. Padre que estás en los cielos, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret, y por medio de esa sangre preciosa, Él te ha confesado a ti como tu Hijo. Ahora, Señor, te pedimos, le has dado la fe para salvación, el don de Jesucristo, pero también necesitamos que le des la fe para sanidades y milagros. Poder del Espíritu Santo de Dios, ahora mismo, en el nombre de Cristo, damos la orden a esa raíz de enfermedad que se seca y desaparece por el poder de Jesús de Nazaret, por el poder de la llaga de Cristo, por el poder del nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Le decimos a esa enfermedad: te secas, desapareces ahora mismo, bajo el fuego de Dios, bajo el poder de la palabra de Dios, bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Esos dolores se secan y desaparecen. Esa obra en los huesos, que está haciendo daño en los huesos, en las articulaciones, en las coyunturas, se seca y desaparece por el poder de Jesús de Nazaret, por el poder de la sangre de Cristo. Toda raíz de maldición, toda raíz de enfermedad, toda raíz de muerte, toda raíz de destrucción, se seca y desaparece ahora mismo en el poder de Jesús de Nazaret, porque Dios quiere hacer una obra grande en Nicolás. Suéltalo, raíz de enfermedad, te atamos, te encadenamos, raíz de brujería, raíz de hechicería, raíz de satanismo, raíz de imposición de maleficio, te atamos, te encadenamos, lo echamos fuera. Poder del Espíritu Santo de Dios, poder del Espíritu Santo de Dios, poder del Santo Espíritu de Dios. Tócalo, llénalo, 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 llénalo ahora de fe, de don, de fe que viene del cielo, para creer en el nombre de Jesús de Nazaret. Va a confesar conmigo, Nicolás: yo creo que por la llaga de Cristo estoy curado, que por las heridas del Señor estoy sanado, que por el poder del Espíritu Santo he recibido la fe que obra para sanidades y milagros, y mi cuerpo, mis huesos, mis coyunturas
mi médula ósea recibe sanidad, medicina y curación en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora vamos a hacer algo más. Pastora, tu merced como conoce, va a ungirlo. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él con aceite. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret, esas manos, eso es. Usted va a orar, por favor. Él ha venido porque anhela algo grande. Cierre sus ojitos, Nicolás. Padre, usted orando, 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 por el poder de la sangre de Cristo. Ishamaya, Kindara Taraba, Shataraba Sebe, que te se. Otarabasaba, Shataraba Sebe, RBTRB Sebe, ahora, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, en el poder de Jesús de Nazaret, en el poder de la Cristo Jesús de Nazaret, en el poder de Cristo Jesús de Nazaret. Él sienta ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Oh Rabataraba Sebe, que te sebe, que tarabasaba, Eterebe Sebe, que te sebe, Eterebe Sebe, que te sebe. Oh Padre Santo, Señor, Dios bendito, Padre de la gloria, Padre amado, Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, por el poder de la sangre de Cristo, por el poder del nombre de Cristo, te secas y desapareces, te secas. El poder de la sangre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo, ahora, a través de la sangre de Nicolás, ahora, a través de la sangre de Nicolás, el poder de la sangre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo, corriendo a través de la sangre de Nicolás, el poder de la palabra de Dios sanadora, corriendo a través de la sangre de Nicolás, a través de sus huesos, a través de sus codos, a través de sus caderas, a través de su columna, a través de sus huesos, 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 a través de sus huesos. Oh poder del Espíritu Santo, oh Señor bendito, oh Padre de la gloria, oh Santo Señor, oh Dios bendito, Señor, la sanidad, la sanidad, la sanidad, la sanidad, la sanidad, la curación. Recíbelo sin temor, recíbelo sin temor, recíbelo sin temor, recíbelo sin temor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Bueno, pero yo les hice poner a ustedes de pie. ¿Se está transmitiendo todavía? Gloria a Dios, déjenlo así. Yo les hice poner de pie a ustedes y allá los que están, y puede pasar Nicolás a su puesto. ¿Lo ha creído? ¿Lo ha creído? Amén. Y lo verás. ¿Cuál es su imposible? ¿Cuál es ese muro imposible? ¿Cuál es ese muro imposible? ¿Cuál es ese muro de imposibles? Piénselo bien antes que vamos a hacer la oración. Porque si somos sensatos, siempre aparece un imposible. Para nosotros, pero para Dios todo es posible. Y mire que hay personas que tienen favor en lo económico, pero tienen dificultad en lo familiar, tenaz. Y hay personas que tienen favor en lo familiar y dificultad en lo económico. O sea, por eso les digo, hay algo. Amén. Hay personas que les gusta compartir con otros, darles alegría, darles tranquilidad, les gusta darles paz a otros. Pero a la vez tienen el muro de sentirse muy solos, muy solas. Ese es un muro imposible. Bueno, Señor, ¿cómo hago? Tú me usas para darle alegría, paz a otros, pero a la vez me siento yo solo. Amén. Esos son imposibles. Hay imposibles en tu casa. Hay personas que tú las ves muy, muy arraigadas en el alcoholismo, o en la idolatría, o en el pecado. Hay personas arraigadas en el pecado, te autoconvencen que por amor pueden pecar, o están pecando por amor, y eso no está en la Biblia. Y ahí tiene que hacer Dios algo, si nosotros nos sabemos sintonizar. Si nosotros nos sabemos sintonizar, ¿cómo? Ya lo vimos. Primero teniendo esa fe, luego confesando,
y luego creyendo que para Dios no hay nada imposible. Amén. ¿Usted sabe cuál es su muro? Cierre sus ojos por un instante y cuéntele a Dios cuál es. El Dios eterno lo sabe, pero cuéntele cuál es su muro. Tu merced, dígale: Señor, yo quiero ser sana, yo quiero ser libre de esta enfermedad. Repítalo, Nicolás, ahí para Dios. Dígale: Señor, yo quiero recibir esa sanidad, quiero recibir esa restauración de mi salud. Ayúdame, Dios. Aunque sea usted, diga: ayúdame, Dios, con mis hijas, o con mis hijos, o con mi familia, o con mi esposa, o en el rumbo de mi vida. Ayúdame, Señor, o en el rumbo de mi familia. Ayúdame en esta decisión que tomé, Dios de la gloria. Ayúdame, Dios eterno, Padre Santo. Ayúdame por amor de tu nombre, por amor de tu palabra. Derrama tu gracia, derrama tu poder. Y comienza a orar ahí en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y vas a decirlo ahí: Señor, yo creo que estoy teniendo la fe que viene del cielo, porque tengo a Jesús de Nazaret. Y le diré a este monte que se quita de mí. Le diré a este muro que voy a superarlo. Voy a superar este muro de los imposibles. Lo voy a superar, porque con mi Dios asaltaré los muros. Con mi Dios ejércitos derribaré. Y sí asaltaré esos muros. Y sí se verá la gloria de Dios en mi casa. Y alcanzaré la gloria de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret. Y para Dios no hay nada imposible. Dígalo: para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Yo creo que Él me sana. Yo creo que Él me restaura. Yo creo que Él me bendice. Yo creo que Él me restaura, que Él me sana, que Él me favorece, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Que Él me sana, que Él me restaura. Yo creo que Él me abre camino. Si tú necesitas un camino de bendición para hallar una respuesta, dice: yo creo que Dios abre camino en el desierto y me hace oír ríos en la soledad. Yo creo, Señor, que por la llaga de Cristo hay ese milagro de sanidad, ese milagro de curación, que por la llaga por las heridas de mi Señor, por las heridas de mi Señor Jesucristo soy sanada. Yo creo, Señor, que toda esta carga sobre ti la he hecho, y para ti es posible darme la respuesta. Dame, Señor, el milagro. Darme la respuesta. Oh Señor, yo lo creo. Haz tu oración de confesión y dile: yo creo en el Dios que todo lo puede. Yo creo en el Dios que todo lo sabe. Yo creo en el Dios que todo lo conoce. Yo lo creo en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Yo creo que tú restauras. Yo creo que tú sanas. Yo creo que tú levantas. Yo creo que tú, Señor, haces tu obra en mi vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Ya para terminar, haga su confesión personal. De esto yo sí que he oído testimonios. ¿Sabe que a mí me contaban una? Nunca se me olvidó. Yo no sé si conocimos la persona o no. En una campaña en Barrancabermeja, hace muchos años, conocieron una hermana, tenía el bebé más sano de todos, pero era una hermana sola. Y pero qué bebé tan lindo, tan rosadito, tan grande. Y dijeron: ¿qué tetero le da a ese bebé? ¿Sabe qué tetero cogía ella? Yo no sé si era agua del río Magdalena o de un río allá. Y la cogía y decía, y se lo presentaba a Dios: Señor, yo no tengo para darle a mi hijo, pero tú aquí conviertes esta agua en la mejor leche. Y decía mi pastora: qué bebé tan sano. Porque esa mujer lo hacía con una convicción y una certeza en el Espíritu Santo. Hágale tu confesión a Dios. Dígale: yo sí creo que voy a ver ese hogar restaurado, esa familia restaurada. Yo sí creo que voy a ver esa gloria de Dios. Sí la voy a ver, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Que este ayuno será un ayuno poderoso. Hoy llevamos 18 días y lo terminaremos en el día 28. 4 semanas de 7 días, así nos dijiste, y veremos la gloria de Dios. La veremos en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Levante sus manos hacia el cielo de Dios y reciba la bendición del Padre eterno. Reciba la bendición de su Hijo Jesucristo de Nazaret y reciba la bendición del Espíritu Santo de Dios.
la bendición espiritual y la física y la económica y la afectiva y la sentimental y la familiar. Que Dios les continúe bendiciendo.